Bueno, bienvenidos como todos los viernes, cada 15 días. Acá estamos en este espacio virtual. Todos los días son como domingos, que nos presta Buena Estrella Centro Cultural tan generosamente para poder hacer el ciclo de poesía. Y es un orgullo porque estamos hoy con dos grandes poetas, Alfredo Fresia y Mercedes Roffé, que la verdad es un orgullo para nosotros poder escucharlos leer. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Muy gracias, bien, muy gracias por la bien. invitación. Bueno, nosotros estuvimos hablando un poquito antes ya, así que estamos haciendo un poco de trampa, pero nos comentaba Mercedes que allá está haciendo un día hermoso allá en Nueva York. Sí, está el atardecer muy bonito, sí. Pero hace varios días que viene con una luz muy, muy bella. He subido algunas fotos en Facebook, por eso hablo así con cierta familiaridad, porque algunos ya la vieron. Ya pudieron ver Este, el sí, paisaje. se ven unos reflejos maravillosos a esta hora. ¿Vos o sea, tenés vista al río, digamos, o la ciudad? ¿Perdón? ¿Tenés vista al río Ah, sí, de- claro, claro. Tengo Ah, vista al claro, río y al puente que va a Brooklyn. No es el puente de Brooklyn, el de la película no es. Es sí. otro puente que está un poquito más arriba, pero va a Brooklyn también, al barrio de Brooklyn. Sí, y la verdad que sí, el río nos ofrece unos panoramas muy hermosos. Y ayer que llovió, bueno, el puente no se veía nada, no se Me veía ni la mitad del imagino, me puente. imagino. Bueno, Y sí, muy lindo también. unas imágenes muy de tu poesía, por otra parte, también, ¿no? El tema de Ah, los colores. sí, puede ser. Sí, la verdad que ha sido una casualidad muy, muy grande haber conseguido algo así en Nueva York, donde la mayoría de los departamentos tienen, detrás de la ventana tienen otra pared, ¿no? Así que es muy, muy excepcional que encontráramos un departamento así con tan buena vista. Con esa vista. Sí. Y hablando de vista, ¿cómo se ve el tema el cambio en los hábitos de vida con este momento pandémico, digamos? Y mira, todo muy desprolijo, se hizo todo muy mal. Claro, Así que mucha prepotencia, eh, mucho querer hacer todo sí, a los golpes, ¿no? Sin planificación, de una cosa muy de... Y entonces ahora los estados que más se negaron a tener un confinamiento como correspondía, ahora están con unos números impresionantes, altísimos, que sobre todo el sur, que es el que apoya sí. al presidente, por supuesto, los tres estados que más apoyan al presidente, ahora están, no quieren pedir, no quieren eh, eh, legalizar, o sea, pedir, determinar que la gente tiene que ir con barbijo. Ah, ni siquiera, Ni o sea, siquiera eso quieren. Ahora, tanta prepotencia para llevar armas y barbijo, no, te das cuenta, es un delirio. claro. O Así sea, que, por suerte, Nueva York es un poco distinto. La verdad, tenemos un gobernador y un alcalde que son completamente otra cosa. ujú, Cuando se tuvo que vaciar la ciudad, se vació. ujú, Eh, yo llevo haciendo una cuarentena muy, muy, muy rigurosa. Desde que se empezaron a cerrar las universidades, antes de que oficialmente se declarara la cuarentena, como yo estoy en parte de la población de riesgo, eh, y la verdad que no quería realmente arriesgarme no solamente a la enfermedad, sino a la preocupación de que tal vez lo hubiera adquirido, ¿no? claro. Entonces empecé a cuidarme desde muy temprano y la verdad como casi siempre trabajo en casa, los talleres los doy online desde siempre, o sea que Ah, mis alumnos no son necesariamente de Nueva York. Entonces, a nivel de trabajo, mucho cambio no hubo. Y qué a nivel bueno, o de sea, ya vida estabas un poco cotidiana, habituado. tampoco, porque la verdad que estoy mucho en casa, siempre estoy mucho en casa. Salvo las épocas que he trabajado en alguna editorial, en alguna universidad, la mayor parte de mi vida ha sido siempre trabajando desde casa, desde este Claro. mismo lugar donde me ves ahora.
Y bueno, Así o que sea, en ese no fue, sentido, bien, bien, en ese no fue sentido, bien, tan drástico pero, el cambio, digamos, entonces. ¿cómo? Que no fue tan drástico el pase entonces de una... No, lo que es la preocupación, ¿no? 3 de mis amigos se enfermaron. Ahora por suerte están bien. Una amiga, toda la familia, los 4 se enfermaron de manera leve, pero tuvieron fiebre. Un amigo tuvo el virus, está viviendo solo, la verdad no lo pasó nada bien y quedó bastante débil. Otra amiga y su esposo, como él es enfermero, zafaron bastante bien porque supieron muy fácilmente cómo cuidarse. Claro. Pero uno está temblando constantemente, ¿no? De cualquier cosa que haya que hacer, ¿no? Claro, lo increíble es esto, ¿no? Que sobre todo contabas en cuanto a los estados del sur, Mm. que está completamente bien visto portar armas, pero sin embargo se están oponiendo al tema de los barbijos. Es increíble eso, ¿no? Sí, 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 bueno, nada, es como, pero bueno, es la historia de este país, ¿no? Sí, y en el Este, caso, Alfredo, en el caso de Brasil, a vos te tocó vivir este estado de excepción con Bolsonaro, nada menos. Y nada menos que con Bolsonaro, sí, sí, sí. Y además también soy grupo de riesgo, por la edad, por el corazón. Y el panorama es terrible, ¿no? Es todo lo que vos ves en, la, en Argentina, las noticias son correctas. Cuanto más desastrosas sean, quédate tranquilo, son más verídicas. Porque esto es algo impresionante. Claro. Hoy estábamos a ver, espera un poquito. eh, bueno, los números los confundo. Una barbaridad. ¿Cómo aumenta el número primero, de contaminados y Sí, segundo, de muertos? claro, Son 1.200 muertos por día. Son terrible, sí. tres aviones, tres, cuatro aviones de aquellos inmensos que se caen todos los días. Y eso para la absoluta falta de sensibilidad del gobierno federal, ¿no? Que Bolsonaro ya dijo, el día que le llevaron la noticia de que estábamos con, no sé si con 10.000 muertos, ¿eh? Dijo, y de ahí, y a mí, y qué me importa. Esa fue la reacción. Bueno, lo podés esperar cualquier cosa. sí, Claro, Te sentís solo, ¿viste? Por ejemplo, yo ahora hago la cuarentena, la sí, respeto por sí. mi edad y por mi situación. Entonces estoy sí, encerrado aquí en mi casa. Aunque a veces, yo te contaba el otro día, tengo que salir porque no tengo otro remedio, porque vivo solo. Así que los mandados los hago yo, bueno, en fin, al médico tengo que ir, voy solo, y todavía meterme en un ómnibus o en un metro, que es más catastrófico. Pero eso de vez en cuando, excepto los mandados, sino de vez en cuando. Como decir, me Cuando cuido, salís te encontrás, me cuando salís siento, te decía, de la ciudad, solo. ¿Cómo decir? Solo cuento con la eventual comprensión del gobernador de aquí del estado, que es otro que no vale nada, pero que, bueno, digamos que con relación a la enfermedad y para enfrentarse al Bolsonaro, ha tomado medidas, en fin, es cauteloso con la población. un poco más Pero, bien. y aún así, en este momento, con 1.200 muertos por día, empezó la apertura, empezó a abrir, como él dice. Yo qué sé, es algo que te deja desorientado. Te repito, mi claro, actitud es quedarme en mi casa todo lo que puedo, y puedo bastante. Y me quedo aquí trabajo, leo, oigo música. En fin, yo amo los conciertos, las óperas, soy loco de la ópera, se acabó, no hay más nada. Es todo estéril, todo un panorama que está devastado por un lado, y te sentís más cuando tenés un gobierno que es No, total. absolutamente indiferente al dolor humano. Sí, es verdad. en los dos casos, tanto en el caso de Trump como el de Bolsonaro, pareciera que la idea fue, bueno, el mercado no se toca, que queden en el camino todas las personas que tengan que quedar y Mm. un poco Sí, una especie de evangelismo del mercado, sí, 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 fundamentalismo del sí, sí, sí. mercado, ¿no? Pero él lo decía, sí, la muerte es el destino común, no hay ninguna sorpresa en que la gente se muera. Eso lo ha dicho él, el Bolsonaro. Terrible, terrible. No, es brava la cosa. Yo te digo, ustedes en Argentina están privilegiados, ¿eh?
Yo sé que ahora ha aumentado el número de casos y de fallecimientos, Sí, ahora pero volvimos a la fase uno, de sí, hecho, sí, sí. Y Sí. ahora eso entraron es, otra vez en, sí, en eso lockdown, es. como lo llaman. Pero, pero nada que se compare con esto aquí. No, Y yo para entiendo nada. un poco lo que dice Claro. Mercedes, en Estados Unidos también. Tal vez en Nueva York menos, pero en los estados del sur, como ella decía, debe ser como aquí, catastrófico. Sí, no, tremendo, tremendo. Son miles y miles de casos y de muertes, ¿no? No, es tremendo, sí. Sí. Y en cuanto a lo que es la producción, digamos, de escritura, eh, a mí me pasa, por ejemplo, acá hablo con bastante gente del entorno. En algunos casos, esta especie de encierro forzado generó una especie de compulsión para crear, ¿no? Para pintar, para escribir. Sí. Eh, en el caso de ustedes dos, ¿les generó también la necesidad de, bueno, además de la práctica cotidiana que ya habían teniendo hace años de escritura, pero la intención de tratar de llevar todo este momento a palabras también o no? En mi En mi caso, caso, no. ah, No, no, yo no sé. Este, no, vos sabés que te angustiás y la medida que te angustiás no se puede escribir. Claro, Uno puede escribir sobre temas sin duda muy angustiantes. Se puede escribir sobre los temas que uno quiera, pero en el momento de escribir no se puede estar sintiendo. Tenés que estar en un momento de neutro, absolutamente neutro, que no estás agredido por el mundo exterior, ni por vos mismo, ni por tus demonios. Estás tranquilo, te sentás y escribís. Aunque el tema sean los demonios, aunque el tema sea el propio Bolsonaro. Pero digo, es por ahí, no es un momento propicio, en mi caso, a la escritura. Ah, Inclusive para la lectura me concentro un poco, con un poco más de dificultad. Así que como sí. imagínate para la matemática. escritura. Claro. ¿Y vos, Este, Mercedes? yo estoy teniendo bastante dificultad para leer, eso sí. Noto que no, que puedo leer cosas breves y puntuales, pero no tanto mantener la atención para un desarrollo continuado. Eso lo estoy notando Sí, desde que empezó la epidemia. Eh, pero sí tengo concentración para hacer cosas más mecánicas, como por ejemplo, estoy de acuerdo con Alfredo, o sea, no necesariamente para ponerme a escribir algo nuevo, pero sí para ir corrigiendo, para ir terminando cosas que ya estaban encaminadas. Luego también algo, sí, bien lindo, es que, claro, tengo mucha más comunicación con amigas y amigos sí, por pantalla y entonces estamos colaborando más, estamos tratando de tener algunos proyectos y sacarlos adelante, que claro, cuando cada cual está, por ejemplo, bueno, los demás sobre todo, que pueden trabajar en la calle o tener pacientes o tener alumnos o ir a la universidad, entonces están más ocupados, entonces no podemos dedicarle tanto tiempo a algunos proyectos, pero en en cambio común, ahora realmente es un lujo, porque claro, en cuanto al manejo del tiempo y de encontrarnos por pantalla, ¿no? claro. Podemos colaborar mucho mejor. Entonces, hemos terminado algunos proyectos, hemos empezado otros. Eso es lindo. Bueno, el tema de la pantalla es impresionante, como un poco la fuerza, pero parece que ha dado un salto Sí, en cuanto a ocupar un grado de sociabilidad, ¿no? Que antes Sí, no terminaba de darse ese salto, me parece. sí, sí, incluso te digo que la manera de hablar es bastante más, parece que hubiera bastante más contenido. Si vos pensás, no sé, a lo mejor, pero si vos pensás cómo se habla en una fiesta, en una reunión, ¿no? De a poquito, ¿no? Alguien no escucha, alguien, ¿no? Sobre todo yo que tengo un problema de oído, manejarme conversaciones en las fiestas, en las reuniones, me cuesta. Y en cambio ahora se hace una comparación como esta o por Zoom, con una reunión de amigos, y la verdad que se habla. ¿Me entendés? Claro, Se habla. Eh, y bueno, uno trata de elegir dependiendo de cuánta gente participe o con quién esté conversando, el grado de intimidad que le quiere dar a la conversación. claro. Pero yo creo que sí, que se conversa bien.
Bueno, yo la verdad enseño escritura creativa online con gente que está en cualquier lado del mundo en español, ¿no? Sí. Pero, o sea que imagínate que tengo bastante experiencia en, digamos, humanizar el medio, ¿no? Humanizar la virtualidad, claro, tal cual. Claro, ¿no? Pero la verdad que sí, que veo que se conversa bien, ¿no? Se conversa bien. Bueno, en este caso a nosotros nos dio la oportunidad de esta idea inicial que iba a ser un ciclo en un lugar, digamos, concreto, que generalmente se hacen en centros culturales, en bares. Por ejemplo, si se hubiera dado de ese modo, no podríamos tener el gusto de escucharlos ustedes leer hoy. La verdad que ha sido algo bueno dentro de todo esto malo. Claro, claro, lo que yo digo que sí, que estoy terminando proyectos, que converso más con los amigos, que todo eso sobre la base de una enorme preocupación por todo lo que, y tristeza por todo lo que está pasando en todos lados. Claro. O sea, el telón de fondo no se olvida. Claro, ¿no? claro. Y para el telón de fondo, para alguna gente, a mí, a mi pareja nos tocó en un momento bastante ok, bastante bien, no nos sentimos muy amenazadas, aunque hay que estar atenta a cualquier cosa, pero sabemos que la situación es muy seria, muy, muy seria, y no solamente con respecto a la salud, sino a la economía, al estado emocional, es muy, muy serio todo, es muy serio. Sí, eso que A mí parece me que parece todavía que no... lo de la pantalla tomó Sí. un protagonismo en mi vida que yo no lo tenía, yo no sabía que era así, porque como salgo muy, muy poco, excepto las saliditas de mañana, los mandados, me comunico con todo el mundo por la pantalla. La De pantalla. manera que ahora estoy todo el tiempo con este celular en la mano y con la computadora grande y estoy totalmente conectado todo el día. Y eso bueno, y el humor que aquí es la moneda corriente para aguantar, para soportar, Ajá. para Bueno, resistir. en ese Entonces, sentido, sí, imagino que... los memes que recibo todos los días y los Claro. que veo y también mando de la gente allá en Brasilia, de la situación toda. Bueno, es el modo, en el fondo, de resistir. De resistir tal cual. El humor es importantísimo. Es importante en Uy, esta claro. parte, sí, sí, sí. En tu caso, Alfredo, ¿vos usabas ya este tipo de Bueno, no, plataformas yo tenía el online? celular hace un tiempo, pero lo usaba muy de vez en cuando con el WhatsApp para conversar con alguien en el mundo afuera o aquí dentro en Brasil, pero con Uruguay entonces todo el tiempo. Pero Claro. lo usaba, sí, yo qué sé, 2 o 3 veces al día. Y ahora yo observo que paso el día con el celular al lado. Estoy haciendo otras cosas, por ejemplo, trabajando aquí en la computadora grande, pero el celular chico está al lado porque si fulano llama, si no sé qué, además uno está preocupado. Yo he tenido también unos amigos que han tenido la enfermedad Ujú. y fue inquietante, para él él tiene 59 años, la aguantó bien, pero para ella que tenía un problema cardíaco fue más complicado. Más complicado. Claro. Bueno, y nada. Entonces, por el lado bueno y por el lado angustiante de la enfermedad, uno está siempre con esta bendita internet al lado, efectivamente. Ya esta La especie pantalla, de como decís vos. apéndice se ha transformado en un apéndice de Es todo, un ¿no? apéndice. Sí, espero que pase esto después que la pandemia pase, ¿no? Poder volver a salir en paz. Claro. Claro. Bueno, Mercedes, el otro día estábamos charlando un poquito por el Messenger y yo te comentaba que una de las cosas que me parece más interesantes de tu obra, en mi caso, es la relación con las artes plásticas, ¿no? Aparece siempre, ya desde la propia escritura, que tiene momentos muy visuales, de colores, Mm. de, de asociaciones que son, yo los tengo quizá más relacionadas con la pintura. Además aparece la obra de autores como Odilon Redon. Hoy estaba leyendo Carcass y bueno, ahí está la presencia de Redon como muy marcada. También, sí. Y sin embargo, vos estudiaste música Ah, sí. antes. Sí, estudié música 10 años.
un poco más, porque me gradué del conservatorio y luego estudié con el maestro de Raco en el conservatorio en Vicente López, creo, algo así. Pero para mí nunca fue una vocación con la que yo me sintiera cómoda. La verdad, era algo de mi mamá que quería que mi hermano fuera violinista, yo pianista. Bueno, con mi hermano la cuestión prendió, conmigo no. Cuando entré a la universidad me pude desligar un poco de la enorme responsabilidad, la obligación que era, porque era el conservatorio, luego se exigían 6, 7 horas de práctica para llegar a ser profesional, ¿no? Una cosa, una locura, ¿no? Una locura para que una criatura que no tiene esa vocación tenga que pensar que eso es lo que tiene que hacer, ¿no? Así que bueno, eso fue bastante exigente, no, yo no lo disfrutaba nada, la verdad. Y bueno, pero mi papá era grabador de metales. Ajá. Entonces las artes visuales estuvieron siempre ahí desde muy chiquita también. Me hubiera gustado Sí. aprender el oficio de mi papá también, pero claro, los buriles, las manos, viste, eran cosas que mi mamá no... mientras dibujara No estaba permitía. bien, pero buriles no, porque me podía clavar un buril en el dedo y no podía estudiar, bueno. Entonces, pero con mi papá siempre hubo esa afinidad, ¿no? De las artes visuales. Ajá. Y, y, y bueno, vos fíjate que casi mi primer libro, que es El tapiz, no es mi primer libro, pero El digamos que es segundo, el ¿no? primer libro maduro, digamos, ¿no? Sí. Es un poema ekfrástico, ¿no? Todo es alrededor de un tapiz que no existe, Ah, pero que, bueno, hay dentro de la poesía frástica poemas muy importantes como la égloga de Garcilaso, la tercera, son ekfrásticos sobre obras que nunca existieron, ¿no? O sea que hay que, una tradición dentro de la poesía inspirada en obras de arte que son que no existen, claro. poemas sobre obras que son que no se pintaron, que no se hicieron en realidad, ¿no? Y en ese caso Este, tampoco existe, digamos, el autor es un autor en realidad es apócrifo, apócrifo. digamos, ¿no? Claro. Sí, sí, es un personaje apócrifo, un joven decadente, como tantos que uno ha aprendido a admirar en la literatura, en las artes visuales, una especie de Rambo, pero que nació en Argelia en vez de en Francia, y bueno, sí, bueno, fue muy divertido hacer ese libro y fue una especie de performance de 2 años y medio, porque bueno, había que darle realidad a ese personaje. Sí. Fue muy entretenido, ¿no? ¿Y cómo fuiste Este, armando o sea, te tomaste, ¿Cómo? digamos, le fuiste armando la historia un poco del personaje previamente a escribir los poemas o cómo se No, fue? mira, surgieron los primeros poemas, las primeras páginas que siguen siendo las primeras páginas surgieron en varias noches en el año 78, o sea, nada, mirá, en lo que estaba el país y yo escribiendo de esa manera. Y entonces, claro, cuando lo leí, lo releí a los pocos días, a las pocas noches, digo, pero ¿quién habla aquí? ¿Quién escribe esto? ¿Quién es? ¿No? O sea, era una cosa que era obvio que era una persona, digamos, una máscara, que no Sí. era yo, ¿no? Entonces, a medida que fue continuando esta poética, digamos, esta manera de escribir de esta forma, fue cobrando cuerpo, historia, el autor, Ujú. ¿no? Entonces, así fue, ¿no? O sea, como que los poemas dieron cuerpo al autor. Se iba haciendo el cuerpo del autor, claro. Uh-huh, uh-huh. Así que Bueno, bueno, yo en esa época estaba admiraba mucho a Audrey Bursley, tenía ajá, todas sus obras, creo que uno de mis primeros sueldos me los gasté en Norte, en los 3 volúmenes de la obra de Audrey Bursley, así que él fue una influencia muy grande, ¿no? Y mi francés en esa época era bastante bueno, entonces leía bastante francés,
y entonces también podía ser algunos juegos de mala traducción, ¿entendés? Fue divertido, fue divertido. Yo no sé si será una especie de fantasía o imaginación mía, pero no puedo evitar pensar que en ambos casos, tanto en tu caso, Mercedes, como en el caso de Alfredo, hay un par de autores en común en cuanto a influencia. Yo imagino a Paul Valéry, imagino a Mallarmé, no sé si es fantasía mía, pero creo que es un punto de contacto, ¿puede ser? ¿Qué te parece, Alfredo? Me parece que, bueno, Valéry y Mallarmé es un poco, son los ángeles tutelares de la poesía moderna, así que es inevitable, ¿no? Sí, Inevitable. anda Valéry por ahí. ¿Sabes qué? Borges, a ver si me acuerdo, Valéry murió en el año 45, muy bien, Sí. en julio. 3 meses después, agosto, septiembre, octubre. En octubre sale un número de la revista Sur dedicado, con un dossier enorme, grande, dedicado a Valéry. Yo digo, ya entonces Valéry era Valéry, es decir, ya era el poeta que permeaba lo que todos hacíamos, lo que los poetas de entonces hacían, digámoslo así. Y Borges dice, Valéry es un poeta hecho por su obra. Ah, mira. No es el poeta que hace la obra, es la obra que hace el poeta. Lo dice de Valéry y lo dice de Whitman. Los dos dicen tan diferentes, evidentemente. Dice, los dos son creados por su obra. Y eso es algo magnífico que los volvió, en los dos casos, en el caso de Whitman y de Valéry, esos ángeles tutelares. Son seres que llegaron a que signifiquen para nosotros lo que tal vez las figuras biográficas que ellos fueron no tenían la menor idea. Para nosotros, ellos, claro, son seres creados por la literatura, que nos incluye. Es maravilloso eso. Sí, puede ser, yo no sé, Mercedes, Valéry, lo tenemos siempre en cuenta, Mallarmé, los sonetos de Mallarmé, yo amo los sonetos de Mallarmé. ¿Cómo no tenerlos? Es el sueño de todo el mundo, escribir un verso que pueda parecerse a esa cosa, a ese libro atrás del cual el mundo se dirige, Sin ese embargo, libro con mayúscula, esa no sé qué les parece a ustedes. mutación, esa transfiguración del mundo en libro, y se entiende que es un libro de poesía, que es un poema. Claro. El mundo se destina, cuando dice él, a hacer un libro, a hacer un poema. Un libro de poesía. Claro, bueno, es a mí se me ocurría porque veo, es decir, comparto todo esto que estás diciendo vos, Alfredo, pero sin embargo me da la impresión que esa tradición se desdibujó un poco. O en algún momento... Claro. No, sí. Digamos que hoy en día ya empieza con la lengua francesa, que se lee menos. Claro. Y claro, los años han pasado. Pero ellos han dejado una impronta que para los poetas es muy importante. Tal vez no lo sea para el público en general, pero para los poetas es muy marcante. ¿Sí? Ahora sí, hay un lado fechado e histórico en ellos. Ellos son figuras del fin de un siglo y el comienzo de otro, que para nosotros ya pasó. Claro. Ya fue, como dicen los muchachos. Ya fue. Ya fueron, los dos ya fueron. Y sin embargo, andan por ahí. Uno siempre tiene imágenes de ellos. De ellos dos y otros. Hay un pequeño panteón de poetas que está siempre andando sobre nuestras cabezas. No es solo Whitman y Valéry. Si es por ese lado, podría ser al padre, al soi-disant padre de la poesía moderna, que Baudelaire. Claro. Bueno, sí, a Baudelaire, tal vez, no sé. En poesía española, ¿cómo no estar marcado por los clásicos del siglo de oro? Claro. Es imposible. Sí. El cual. Y uno como latinoamericano, ¿cómo no va a estar marcado por Vallejo, bueno, la lista de poetas? Nuestro panteón tan importante. Tienen a Orozco, que tienen esas maravillas, esas joyas. Bueno,
nada, eso será siempre inevitable y nos permearán y andarán planearán sobre nuestras cabezas siempre, ¿no? Como ángeles tutelares. Ángeles tutelares, tal cual. Claro. Y Claro, todo eso para Gustavo. decirte que yo, por ejemplo, no sé, a veces me preguntan las influencias. Sí. Yo admiré a tanta gente y amo aún a tanta gente que yo no sé cuál es mi influencia, no sé. Yo veo que Mercedes es muy Mercedes y Fresia trata de ser lo más Fresia posible. Que no es fácil, ¿eh? No, claro, Sí, claro, Es claro. difícil. sí, a la vez estoy notando últimamente que tengo más edad, estoy notando no solamente que tengo más edad, sino también afinidades generacionales, ¿no? Ujú. Bastante fuertes. Que en el caso de Alfredo y conmigo, o sea, es bastante evidente, pero si uno ve, por ejemplo, si, con la oportunidad de ir a algunos festivales y tal, y se ve, también se confirma, yo he confirmado últimamente, algo que antes no veía, no lo pensaba, pero una diferencia de poética, digamos, de la concepción del hecho poético con gente que a lo mejor tiene la misma edad de cualquier otro país, con los que encuentro mucho más afinidad que gente a lo mejor en la misma lengua, pero mucho más jóvenes. O ni siquiera mucho más jóvenes, algo más jóvenes. ¿No? Me parece que hay una bisagra que se produjo en algún momento, que no sé cuál es, la manera de tratar los problemas contextuales, por ejemplo, la manera de representar la poesía, de representarlo performáticamente, por ejemplo, un montón de elementos que he notado en los últimos intercambios internacionales, lo he notado muy claramente. Después puede haber mejores, peores, ajustar clavijas, todo eso, por supuesto, ¿no? Pero noto así como unas líneas que, que, que trazan ciertas afinidades que Ujú. tienen bastante que ver con la edad. Claro. Y con distintos tipos de registros, quizá también, ¿no? Que yo lo relaciono con, por eso hablábamos esto de las influencias, que evidentemente es una fantasía mía, pero, pero lo simbolista, lo simbolista obviamente pasado a través de nuestras tradiciones, como decía Alfredo, nuestro propio panteón, Vallejo, Claro. los escritores del siglo de oro español, los escritores rioplatenses, me parece que en el caso de la obra de ustedes, yo al menos lo leo ahí. Como lector, eh, quizá estoy haciendo también una invención del autor, ¿no? De algún modo. Una cosa que tal vez tengamos, Mercedes y yo en común, es que en nuestra juventud todavía no había lo que otro día charlábamos de la presencialidad física, el cuerpo del poeta, en esos festivales de los que Mercedes Ah, hablaba ahora. claro, sí, sí. Yo pienso que eso cuenta para mi cierta angustia de mi parte. Sí, Eso cuenta mucho, cuenta mucho. Yo fui descubriendo de repente una actitud, una participación del cuerpo del poeta Mm, en el texto oral, además, la ajá, voz del poeta, en el mm, texto oral que vos ofreces a un público, de la sí, cual en nuestra juventud, Mercedes, no teníamos la menor idea. Nuestro universo era el texto. claro. Éramos sí, marcados por Barthes, el texto, y el texto era el texto escrito. Y de pero mirá que repente, ahí sí hay un poquito de diferencia, Alfredo. Vos fijate que yo empecé cuando recién empezaban los talleres literarios, ahí la cuestión Sí, presencial era muy sólida. Y luego casi pronto, después se interrumpieron por la dictadura, pero ujú. pronto empezaron las lecturas públicas. Y a veces, después, no, claro, no, ¿te das no. cuenta? Entonces, como que no, digamos, yo diría, no tanto la cuestión de leer, sino la cuestión un poco más performática, digamos, con una participación más histriónica, con todo Sí, respeto dicho, ¿no? Del cuerpo, pero a otro nivel, ¿no? Te entiendo, te Incluso entiendo. No, no, contando en que mi caso,
En mi caso incluso te diría captando que esa participación del cuerpo ya viene inscripta en el poema. O Ajá. sea que, ¿me Ah, sí, entendés lo sí, que sí, digo? sí, claro, 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 Sí, claro. En el cuerpo, literalmente, claro, del poema. Sí, sí, sí. Claro. No, en mi entonces, caso, en mi juventud, mi universo era el texto. claro, Yo no claro. iba a ningún lugar, yo nada, yo publicaba mis poemitas, en fin, trabajaba el texto. Y de Sí. repente a partir de, no sé, hace unos 20, 30, 20, vamos a decir 20, 25 años, 30 años, ponele, a partir de los, bueno, del fin de los 80, los 90, un participar, un exponer el cuerpo y la La voz, que presencia, para mí claro. sigue siendo nueva y seductora. Mm. Y en general me siento que soy muy torpe con eso, que me exige una performance para la cual no fui formado, capacitado. eh, y me las Pero, arreglo. Alfredo, yo creo que las expectativas también son otras. O sea, no sé si me expresé bien, pero cuando hablo de esta poesía que se basa mucho, que cuenta con el elemento performático, la verdad que por lo general no se espera de gente de nuestras generaciones. Ujú. Claro, ¿Entendés? claro, Estoy no, pero hablando de gente de 40. el Estoy solo hablando hecho de. de vos estar arriba de un escenario, a veces teatros grandes, y Ujú. a veces peor, en los países de lenguas incomprensibles, gente que la traducción no aparece arriba, y la gente Sí, te oye. Me ocurrió en Estambul con una poeta polaca. Y sí, ella habló, ella no leyó, ella habló y dijo el poema. Y yo miraba toda la sala, que era inmensa, todos mirábamos aquel cuerpo sobre claro, aquel escenario. ¿Eso fue qué poesía o hermoso. no fue? No lo sé, no lo sabré nunca, además. Pero es Bueno, una qué hermoso experiencia que eso, para mí era nueva. Yo hablé claro. en español y me consta que la traducción no apareció. Y la gente me Ah, miraba. ¿Qué fue eso? ¿Qué performance fue esa? Me escapa, ah, va más allá de lo que uno puede imaginar. Pero en cambio, el cuerpo está dentro del poema, eso sí, totalmente, totalmente. El Bueno, no, cuerpo integra el poema. no está de Sí, más no está de más quizá recordar, por ejemplo, que el pueblo ruso en un momento determinado era un pueblo que se reunía en multitudes para escuchar a Esenín, por ejemplo, ¿no? claro. Como, sí, eh, yo coincido también, no me parece casual que coincida la reaparición de la presencia del poeta, quizá con el momento en el que vuelven a aparecer los talleres de escritura, que es al final de nuestras dictaduras, ¿no? A medida que en América Latina se iba recuperando la democracia, vuelve a aparecer, creo yo, el cuerpo o los cuerpos de los creadores, de los poetas y también de los militantes, eh, sí. por suerte, Esa ¿no? fue mi experiencia. Yo, Por yo, ejemplo, yo creo a que no me Neruda expresé yo lo, bien. lo vi una vez que llegó a la Universidad de Montevideo, yo no sé cuándo ni cómo, yo era un chiquirín. Y fui, y todo lo que yo no tenía ningún libro para que lo firmara, me acerqué a él, una gana de tocarlo, porque era una cosa como que uno no tenía contacto con los poetas, bueno, Claro. claro, excepto algunos uruguayos en mi caso, en fin, sí, algún argentino Sí, eventualmente, eh, pero sí. No faltaba sé, creo que, ese, no sé ese, si ese me tocar, expresé ese bien. contacto, ese ver cómo el texto se hace oral y cómo alguna cosa llega con una participación performática. Visual. El Mercedes, No, yo no sé si me expresé bien porque eh, en realidad yo veo una diferencia bastante grande entre, que era lo que empecé diciendo, entre cómo entra, yo no diría el cuerpo, sino la voz en mm, nuestra generación, con las lecturas en público y tal. Yo no veo una gran participación del cuerpo en las lecturas que claro, hacíamos en el San Martín, en el 84 y todas las que dijimos después. Sin ajá, embargo, sí veo que otras generaciones hacen de la performance, o sea, de una introducción del cuerpo material en el poema, o sea, el poema ya cuenta con que el cuerpo va a hacer algo. claro, claro. ¿Ok? Ya no Que solamente la eso voz es un componente distinto al de subir a un escenario y leer. y leer el poema, claro, tal Claro, cual. ¿no? Claro. Yo hago esa diferencia de
de participación del cuerpo, una palabra con la, bueno, en realidad como que se abusa tanto de la palabra que ya como que aparece con distintos sentidos en distintos lados y por lo tanto nos cuesta, como en este caso, saber muy bien a qué nos estamos refiriendo. Pero yo, por ejemplo, no asociaría las lecturas desde el 84 para aquí, de nuestra generación, ni en España, ni aquí, ni en ningún lado, con el cuerpo. Pero sí noto que generaciones que ahora son más jóvenes, gente que tiene 45 años para abajo, 48 años para abajo, en muchos lugares sí están incorporando una actividad corporal dentro de dentro de la performance del poema, ¿no? Y que es obvio cuando lo leen que el poema asume que se va a leer de esa manera. Claro. Ya queda incorporada, esa performance está incorporada en la propia... Hay una especie de coreografía que ya forma parte del poema. Creo que en nuestra época, entre nosotros, yo no lo veo, no lo veo como una afinidad. Puede ser que alguien lo haga, por supuesto, pero no lo Sí, veo lo como hacían, una sí, cosa sí, sí. generalizada. No, Claro. hubo la generación, ¿te acordás? En los 60, los vanguardistas, las famosas vanguardias de los 60, en Colombia, bueno, aquellas revistas, El techo de la ballena, en fin. Y en Uruguay estaba este hombre Padín, por ejemplo, que hacía literalmente performances. También hacía performances. Eso en los años 60. Estaba el happening, que incluía naturalmente la poesía. Claro, bueno, pero nuestro universo es más textual, me parece. Exacto, Somos sí, del universo Parece que textual. es es el lo que momento, voy, es exactamente lo que voy. Sí, es sí. el momento ideal para dar de entrada a la etapa de lectura, me parece, ¿no? Sí. Carlos, si Bueno, querés empezar, organizarnos Mercedes. un poco, Emiliano, ¿cómo hacemos? Si querés empezar, Mercedes, por el texto que quieras. Bueno, ok. Mira, como estuvimos hablando de eh, estuvimos hablando un poquito y vos lo introdujiste hoy, de la cuestión ekfrástica, ¿no? De la cuestión de la Sí. participación, de mi relación con la poesía que está basada en alguna obra visual. Voy a leer algunos de los poemas que están basados en obras visuales. Algunos ya que algunos conocen bastante porque los he leído varias veces, y otros un poco más recientes que además bueno, no tan recientes, pero como se publicaron en España, no ha tenido tanta circulación en Argentina. Así que voy a empezar por dos poemas de Redón, que creo que vos leíste y que te referías un poco a eso. Del libro la Ópera Fantasma. La Ópera Fantasma se publicó en Argentina en el 2005 y luego en Madrid y México en el 2012. Así que son poemas que tienen sus años. Y vos hablabas del simbolismo, y sí, la verdad que tuve en la época que, sobre todo que escribí este libro, el simbolismo era fundamental para mí, pero te digo, el simbolismo de los artistas visuales más que el de los poetas, totalmente, el simbolismo pictórico. Que es tan rico y tan bello también. Sí. Es una maravilla, es como el despegue del realismo, pero así a nivel majestuoso, ¿no? Entonces, bueno, puedo leer dos poemas de Redón, dos poemas basados en la obra de Redón. Perfecto. Uno se llama El Vado, que es uno de sus primeros grabados. Nubes, nubes, resplandor, caballos, caballos, sombras, cuerpos, roca tallada a punta de plumín, tinta, tinta y luz. Y a pesar del retumbar de los cascos en la grava, qué silencio, ¿no? Qué profundo e íntimo silencio. Y el otro poema breve inspirado en Redón
se llama Flores, panel rojo. Como fuego las flores, o sangre, o fuego, o globos, o algo de Klimt. Y otro de Redón, que es muy conocida la obra, se lo van a reconocer enseguida, se llama El huevo. Bueno, en español suena bastante mal, pero bueno, se llama así. Huevo, taza. El horror de los ojos no es lo peor. La boca, la falta de boca, la asfixia, esa falta de. Muchísimo. Y dentro de la misma sección, si te parece, si no, cuando vos me digas, yo paro. Dentro de la misma sección, unos poemas inspirados en Remedios Varo. Sí. La sección, claro, se llama La extranjera. Y tiene un epígrafe de Remedios Varo que dice: por la ventana entra una revelación. Y me gusta mucho este epígrafe porque me hace acordar mucho a Daniel Moyano. Daniel Moyano fue muy amigo mío cuando vivíamos los dos en España y su estudio estaba a 4 cuadras de mi casa. Así que bueno, estábamos o en su estudio o en mi casa o en las 4 cuadras en el medio, pero estábamos mucho tiempo juntos y él me contaba cómo iba escribiendo los cuentos y siempre era que por la ventana había entrado una revelación. Realmente, cuando encontré la frase de Remedios Varo, dije, qué maravilla, es exactamente Como lo dije que... en esta época. Sí, un recuerdo precioso, ¿no? Entonces, bueno, sobre el cuadro El encuentro. Si me esperas, te diré quién eres. Ábreme. No estoy del todo muerta. Soy tú. Ok. Y paramos aquí. No sé si querías que alternáramos un poco la lectura. Yo de comentar que el libro del que estás leyendo tiene una edición hermosa, además. Sí. Sí. Acompañada además acompañada de los cuadros estos a los que hace referencia los poemas, la verdad, bellísimos. Creo que estamos hablando de dos cosas distintas. Este libro que mostré no tiene ningún cuadro, tiene los poemas sobre los cuadros. Ajá. Pero entonces, claro, imagínate lo que hubiera salido sacar esos cuadros en papel, era imposible. No, nunca soñé una cosa así, en una publicación regular. Entonces, eso se publicó tanto en Argentina como en México y en Madrid, y se publicaron los libros normales, con los poemas nada más. Pero claro, luego empezó a haber la posibilidad de sacar ebooks, Claro. con lo cual el problema económico de la reproducción de obras se eliminaba. Entonces lo aceptaron enseguida el proyecto en España, de hacer esta sección del libro más los cuadros. Entonces, pero el libro iba a salir muy pronto, lo hablamos en mayo y el libro estaba programado para octubre, una cosa así, y vimos que, que no teníamos los derechos mejor dicho, las obras de Remedios Varo no estaban en dominio público. Y no era posible en ese lapso hacer ningún tipo de trámite para conseguirlo. Entonces escribí unos poemas sobre otras artistas, mujeres, para colmo, porque la verdad que la primera parte tiene muchos artistas del siglo XIX y solamente Remedios Varo. Entonces ya en esta revisión que salió en el 2016, creo el 2015, aproveché para escribir más sobre obras de artistas, mujeres que hubieran muerto antes y tuvieran los derechos libres. Claro. Eso lo leo después. Claro. Buenísimo, la segunda ronda. Alfredo, ¿querés leer unos poemas?
Leo, había elegido unos poemas por orden, no sé, de los más viejos, como una especie de evolución cronológica. Una cronología. Sí, y parte de uno de Montevideo que se llama Ciudad. Dice desde la escollera. Sí. No es la maldad mi signo, aunque destruyo. El penetrante llamado de los buques me eriza por veces en la niebla. ¿Qué luna no tienta el irritante ciclo? Cuando petróleo y agua y ese escozor en las rocas me rodea. Un día lo vieron, tampoco es la bondad mi signo, y me dieron un nombre para sostenerlo todo. En mi boca está la base de lo perecedero. Mis ostras renacen sin voluntad ni sino, y desde mi piedra es la eternidad quien me desnuda. Después, retrato. Mira el espejo en la vidriera y todo se refleja menos él. Se refleja su cuerpo, ve sus ojos con ojeras, ve su ropa puesta con cuidado, ve que aprendió finalmente que el mundo es de los otros, cuidadosamente de los otros, con ojeras de los otros, y esta calle y la patria y las reglas de este enfermo, este suspecto hijo de nadie, este anónimo en la calle y en la vida de los otros, que no miran el espejo en que él se mira entero y está ausente. Ya ese de los tiempos del exilio, de la dictadura. Píndaro intempestivo. Eclipse de Tebas, vuelves otra vez del breve exilio para apagar el sol de Montevideo. Traes tú el anuncio de otra guerra, la ruina de nuestras cosechas, alguna innombrable tempestad de nieve donde se oculte el temblor de los tiranos, o un desbordamiento del mar que vendrá a vaciarse península adentro. Será el hielo sobre el descampado, o un verano que los vientos del sur harán derramarse en sudestadas furiosas. Vas a inundar la tierra y expulsar a los hombres aterrados. Nacerá entonces otra raza entre nosotros y seremos otra vez fantasmas sin bordes bajo la penumbra. Te puedes imaginar de qué tiempo es. Sí. Diario de casa. Sigue el exilio, este es de los ríos de Babilonia. Así que duró toda una noche. Navegamos más allá de las columnas, lejos los bosques donde ríe una diosa y las estrellas sin memoria apuntaban al lunario. Yo les robo los pétalos a las plantas carnívoras del jardín de las delicias. Acecho sobre la escotilla, enhebro collares vegetales para los tripulantes de efímeras gargantas. Mis dedos ágiles siguen la línea sinuosa en el Elsevier. Estos son los ríos de Babilonia. Se suben en busca del olvido y vuelven siempre, soberbios como un planeta. A veces me detengo en los jardines suspendidos del imperio y ejercito la muerte en mis últimos torneos de cetrería. El centauro me afiló los dientes y las uñas. Tengo la avidez de 13 lunas llenas y del viaje solo recuerdo unas cartas de navegación hundidas, una cacería de altura y el canto de los marineros. Paro aquí, no sé si mucho tiempo ya. ¿De qué libro es este último poema? Ese último poema es de Eclipse. De Eclipse. Es decir, que está en Buenos Aires. Todos estos poemas son libros que están en Buenos Aires en Editorial Lisboa. Sí. Se consiguen fácil en Mercado Libre, eso es fácil. Y está Eclipse, una edición hermosa también. Eclipse es el chiquito, sí, yo lo amo ese libro, sí. Muy lindo, muy lindo. Sí, nos conocimos en una de esas presentaciones, ¿te acuerdas? Sí, en la presentación de Poeta en el Edén. Sí. ¿Te acordás? En Palermo, sí. Ahí en el laberinto. El libro del pasaje, sí. No, del pasaje. Sí. Sí. Están ahí los libros, todos.
Sí. No, me encantó estar ahí justo cuando vos ibas, me encantó. Fue una noche encantadora, una noche linda. Bárbara, sí, me acuerdo Sí, perfectamente, sí, muy sí. lindo todo. Mercedes, si querés leer una segunda vueltita. Bueno, bueno, entonces voy a leer otro poema exfrástico, otro poema basado en una obra de, de una pintora rusa, eh, que es una de las que agregué a la colección cuando tuve que sacar a Remedios Varo. Sí. El poema tiene el nombre de la obra, Color Writing 1, o sea, escritura color. Sa, 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 grita, balbucea la mistérica glándula pineal. Inserta como un blanco la palabra justo en el descentro de ese trono del alma, o asna, o punto ciego, órgano del temblor. Sanguinolento avatar, iluminado y necio, el ojo celestial, un poco estrábico, un poco hermano de aquel sonriente pólipo de redón que mira siempre y aún sonriendo un poco, siempre un poco, como la muerte. Y ahora voy a pasar a un poema que no es exfrástico, que más bien es una especie de conjuro. Un poquito más largo de lo que acabo de leer. Se llama Situación para romper un hechizo. Acuéstate, boca arriba, como si fueras a morir o a darte a luz. Remonta la cuesta de los años en lo oscuro. Llega al umbral, traspásalo, sumérgete en la honda, estrecha escala del olvido. Dime qué ves, enfréntalo, enfréntate a quien eras antes aún de la memoria. ¿Te reconoces? Continúa. Sí, reconoces ahora el camino que te ha traído hasta aquí. Su nitidez lo delata. Un sueño azul que se proyecta en la pantalla azul del tiempo y va cobrando sentido. ¿Te ves? Pregúntale por qué y acéptala, cualquiera sea la respuesta. He venido a decirte adiós, responde. No digas más que eso, sin saña, sin violencia, sin rencor alguno. Intentará retenerte, volver a responder lo que ya sabes, lo que ya le has oído, quizás de otra manera. Baja los ojos y crea, con la mirada solo, un reguero en el suelo, un surco de tierra húmeda y cenizas. Verás alzarse un fuego, una pared de fuego, un fuego frío, entre tú y tu fracaso. Despídete, dale la espalda, vuelve a tomar el camino, el mismo, el sueño azul sobre el azul del tiempo. Remonta los peldaños de la escala honda, estrecha, llega al umbral, traspásalo y desciende la pendiente oscura de los años. Vuelve a tu cuerpo. ¿Sientes un dolor en el vientre o en el pecho, como si algo de ti te hubiese sido arrancado? Te anuncia que has vencido. El dolor se irá, tú quedarás contigo. La memoria del hueco te seguirá donde vayas. Muy hermoso. Muy Gracias. hermoso.
Alfredo, la segunda vueltita. Bueno, dale. Ahora más cercano. Fracaso. Llegó tarde el poema. La piedra lanzada al azar del tablero y pujaba al nacer en la violencia de un volcán, la del basalto en bruto, hecho oscuro adoquín. Era rosado el de granito, adoquines de mi infancia que no evocan nada, y el poema emanaba sin respuestas, cubría el adoquinado sobre el futuro y la calle Marsella, rocío en las mañanas sobre la piedra que giraba entre el blanco y el negro, sibila de mi barrio, piedra rota que ya no lee nada en la lava endurecida del poema. Y separé dos poemas de Santos, del puerto de Santos aquí. A ver. Souvenir d'automne. Fue en Praga, allá por el otoño del año 1980, a la hora del té en el Café Europa, y él se llamaba Hyacinthe, como los gatos deberían llamarse. Olía a jazmín y me decía, je l'aime encore. Nunca te olvidé, Hyacinthe, aux yeux verts, aux cheveux noirs. Y hoy, sentado frente a la playa, entre los jazmineros del Boulevard de la Mer, al borde del Atlántico en América del Sur, digo, je l'aime encore, en voz alta, y me río, solo, mientras dos muchachos se vuelven para mirar a un viejo que ríe sin motivos, dice, je l'aime encore, y también huele a jazmines. Y el otro de Santos se llama Candilejas. Es un hombre. Está sentado en el muelle y mira la mar como si la mar le prometiera una respuesta o un consuelo. Inmóvil, ve desfilar pasajes de su vida sobre la línea del horizonte. Se ve a sí mismo en la ilusión de óptica. Es una de las figuras trémulas de esa linterna mágica y gira como una sombra chinesca. Parado junto a una roca de la playa, un segundo hombre mide el tamaño de la ensenada que los separa. Para este, el primer hombre también es una sombra chinesca sobre la línea del muelle. No distingue sus rasgos y no imagina qué historia se desliza en las escenas, escurridizas como peces, que el del muelle ve en el horizonte. Un hombre mira a otro que mira el brillo del horizonte. Distraídos ambos por las luces de la hora, tampoco sospechan que un día serán las siluetas de un poema fantasioso entrevisto por un poeta venido de Uruguay, una tarde límpida al fin del otoño, junto a las rocas de la playa en Santos, mirando hacia el muelle de los pescadores. Qué lindo. ¿Hay tiempo? Creo que no, ya estamos. Sí. Vamos con uno más y uno más de Mercedes y cerramos. Uno chiquito, que tiene buen humor, por lo menos. Para acabar con buen humor. Se llama Iptas Senectus, al mancebo de Cartagena de Indias. Cuando lo vi, me subí sobre los escombros de mi cuerpo, trepé a la parte más alta como si subiera a un faro y traté de iluminarlo como si mis ojos no estuvieran condolidos y brillaran. Repuse los bloques de granito de mis viejas murallas, llené las partes vaciadas con las historias de amor que no viví, el secreto memorial de hombres que nunca me amaron, como si ahora sí pudiera abrirme a la vida de ese hombre joven que me mira, se acerca y va a abrazar a su amigo, el que llegaba cuando yo encendí candiles como faros y velé las mismas armas que guardo hace años en la insidiosa humedad de mis almenas, perdón. Muy bueno, muy bueno. Ahora por aquí. Ese, Alfredo, ¿ese está en Poeta en el Edén? No, estos son de La Mar en Medio. Esta es la edición argentina, la edición de Editorial Lisboa. De Lisboa. Lindo el libro, sí. Bueno. Sí. Mercedes, si querés cerrar con un poema. Sí, cómo no.
Voy a O sea, leer un poema del libro que se llama Carcajos y Lumbres. perfecto. Un son somos, apenas, una titubeante nota sostenida por la trémula mano o el aliento, falto o cumplido de la luz que nos mira. Ese vibrato que por un instante irrumpe, no ya en el silencio, sino en el anónimo rumor, tenaz, inacabable, ese tañido, ese encaje, urdido por el tedio o la violencia. Una hora de ese reloj hambriento somos, y aún reímos, y amamos, y tememos el final de este sueño. Bueno, un poco en eso estamos, ¿no? Muy bueno. La verdad que me gustaría tener una hora más para poder escucharlos leer. Ya Muchas vendrá gracias, la muchas oportunidad. gracias por la invitación, la verdad, gracias por la combinación de Alfredo conmigo, que la verdad es excelentísima. Me hacía mucha ilusión saber que nos íbamos a encontrar los tres, así que muchas gracias y éxito con el ciclo. Gracias. Bueno, gracias de mi parte también, y todo lo que dijo Mercedes, se lo retribuyo. Yo estoy encantado de que hayamos leído juntos, y ojalá usted, ¿por qué el ciclo se llama Todos los días son domingos? ¿Por la cuarentena? Un poco por la cuarentena, y es también es el nombre de un tema de Morrissey, que es un músico que a mí me gusta mucho, y me pareció que iba con esta situación que a veces se vuelven indiferentes los días, ¿no? Es como que es todo un gran día homogéneo en determinadas circunstancias. Sí. Pero bueno, ojalá en algún momento se pueda dar presencialmente, y la verdad que la charla fue muy, muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias Un beso a ambos, Mercedes. Gracias, igualmente. Chao, chao. Les mando un beso muy grande, y bueno, estamos en contacto, y un abrazo grande a todos los que van a ver el programa del otro lado. Un abrazo a todos los oyentes, exacto, y videntes. Gracias, Hasta luego. Gracias a vos.